Bueno, pues empezamos a darle la bienvenida a todas las personas que se empiezan a unir a esta sesión informativa para conocer Australia como destino académico. Recuerden que si entre sus intereses están las universidades de convenio ubicadas en Australia o España, este es el mes indicado para que atiendan a todas estas invitaciones de webinars y sesiones informativas que tendremos. El día de hoy, bueno, los acompañaré yo en esta sesión. Soy Karen Martínez, asistente del área de Consejería Académica y Relaciones Internacionales de Colfuturo, y conmigo se encuentra Camilo Peña, él es director de educación en la Embajada de Australia, y también Lorenzo. Ellos son colegas y nos van a brindar información fundamental acerca de temas como hospedaje, recomendaciones en general, oferta académica. Así que bueno, sin más preámbulos, le doy la palabra a Camilo, no sin antes recordarles a todos que por favor pueden poner sus preguntas u observaciones en el cajón de Q&A y las estaremos respondiendo a lo largo de la sesión. Camilo, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. El espacio es todo tuyo. Karen, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Para aquellos que están buscando Australia como destino educativo, este es el lugar ideal, pero cada día en esta presentación tratamos de que ustedes se lleven herramientas que pueden ser valiosas para buscar un curso de calidad en el exterior. Entonces, algunos de los aspectos que vamos a resaltar que ofrece Australia aplican para todos los destinos para llevar a cabo sus estudios de posgrado. Entonces es clave que ojalá puedan tomar nota de esos aspectos que consideramos esenciales para planear todo este proceso con Colfuturo. Como mencionó Karen, yo soy director de educación en la Embajada de Australia en Bogotá. Yo trabajo para la agencia de gobierno australiana que está a cargo de la promoción de Australia. Entonces hoy vamos a resaltar esos aspectos que hacen de Australia un destino educativo de alta calidad, vamos a tener espacio para preguntas. Si quieren pueden ir haciendo las preguntas a medida que vamos avanzando. Si tú me ayudas, Karen, de pronto si hay alguna pregunta durante la presentación, podemos irla respondiendo, aunque vamos a cubrir diferentes aspectos em, y, mm, y seguramente al final ya hemos cubierto varias de esas preguntas, pero no hay problema en que me interrumpan. Australia es actualmente un destino, probablemente el destino más popular para estudiantes colombianos dentro de los países de habla inglesa, superando en los últimos años a destinos tradicionales para beneficiarios de Colfuturo como España, Francia, Alemania, Países Bajos, entre otros. Perdón, voy a mi presentación. Creo que necesito volver a compartir. Aquí está. Entonces, el nombre de nuestra presentación tiene que ver con empoderar líderes globales, porque así consideramos a los beneficiarios de Colfuturo. Son personas como ustedes que regresarán al país más adelante o irán a otros destinos a ser líderes en sus campos de estudios. Entonces, así lo hemos llamado porque consideramos que ustedes tienen la capacidad de ser unos líderes globales en sus respectivas áreas. Y empezamos poniendo un poquito en contexto la importancia que tiene Australia para Colfuturo. Estos son las cifras de la última convocatoria del 2024 y esta cifra nos dice muchas cosas. Primero, el número de seleccionados 282, tercer destino más importante después de Reino Unido y Estados Unidos, lo cual nos posiciona como uno de los destinos más importantes a nivel global, teniendo en cuenta la rigurosidad que tiene el proceso de Colfuturo. Un número tan alto y con un porcentaje tan alto dentro de la totalidad de los seleccionados también nos refleja claramente que este es un proyecto para cualquiera de ustedes que entienda cómo funciona el programa de crédito beca de Colfuturo, pero pues un número importante que nos dicen que hay altas probabilidades de estudiar en una de las mejores universidades del mundo en Australia. La mayoría de estudios siempre van enfocados hacia maestrías, 264 para maestrías, solo 18 para doctorados, aunque igual el número de doctorados es bastante alto. Y la siguiente cifra, creo que es la más impactante de todo esto, es que esos 282 estudiantes que salieron seleccionados para estudiar en Australia
viene de 91 universidades o instituciones de educación superior, en Colombia en su mayoría, en otras partes del mundo también, pero en su mayoría Colombia. Y acá vemos todo tipo de instituciones, vemos universidades en Bogotá, en diferentes regiones del país, vemos instituciones de educación superior que no son universidades, fundaciones universitarias, lo cual nuevamente demuestra que es un proyecto viable para todo tipo de personas. Y esas 282 seleccionados van a 15 universidades australianas, que nuevamente es un reflejo de la calidad que tiene el país y de la calidad que ofrecen sus universidades, que ya lo vamos a discutir más adelante. En el pasado Australia se promovía con canguros, con playas, con koalas, que son muy importantes, pero a la hora de hablar de estudios de educación superior, nos gusta enfocarnos en la calidad. Había un dicho hace un tiempo y era que nuestra belleza opacaba nuestra inteligencia, y eso se debía a que Australia, por ser un país tan lindo, por tener un medio ambiente tan diverso, nunca se le tomaba en serio desde un punto de vista académico. Por eso hemos cambiado la forma en la cual promovemos el país, enfocándonos en estos cuatro factores. Y como lo dije al principio, creo que estos cuatro factores son claves para su plan de estudios en el exterior. Entonces, recomendamos mucho que los tomen muy en cuenta para cualquier destino que ustedes vayan a evaluar, que sé que muchos de ustedes están en ese proceso de definir a qué país me voy. Entonces, el primero es la calidad. Y si nos enfocamos en Colfuturo, si hablamos de Colfuturo específicamente, la calidad en la mayoría de los casos tiene que ver principalmente con los rankings, rankings no solo globales, rankings regionales, rankings por área de estudio. em, pero también hay revistas especializadas, hay diarios especializados que también reflejan la calidad de la institución. Y en el caso de Colfuturo no solo tiene que ver con esos rankings, pero también tiene que ver con cosas que hacen el programa que ustedes escojan único. Segundo, y esto no lo ofrecen todos los países, y es empleabilidad. Empleabilidad durante los estudios y después de los estudios. Entonces, para nosotros en la educación australiana es muy importante que ustedes sean empleables, que sean empleables rápidamente, que sean empleables en Colombia y en otras partes del mundo, y que ojalá puedan ejercer esa empleabilidad durante sus estudios para poner en práctica los conocimientos que están adquiriendo, pero también para tener un apoyo financiero. El tercero es algo nuevo que ustedes seguramente van a escuchar, y es un enfoque más reciente nuestro, y es el retorno de la inversión. Ese retorno de la inversión puede tener diferentes componentes. Puede ser un retorno de la inversión de alguna forma más emocional que racional, no tiene que ser financiero. Si vemos el retorno de la inversión de personas que, por ejemplo, están en el área de artes, no siempre vamos a ver ese retorno desde un punto de vista económico, pero sí lo vamos a ver desde un punto de vista profesional. Pero Australia brinda esa posibilidad de tener un retorno económico de la inversión que se está haciendo en educación. Y por último, la experiencia estudiantil. Sabemos que viajar al exterior, estudiar en una de las mejores universidades del mundo, tiene ciertos retos desde un punto de vista económico, desde un punto de vista acomodación, trabajo. Y esta experiencia estudiantil tiene que ver con el apoyo que brindan las universidades australianas durante todo este proceso de estudio. Entonces, esos cuatro aspectos son los que Australia puede ofrecer, los cuales consideramos que son claves a la hora de buscar un programa en el exterior. ¿Por qué Australia ya dentro del contexto de esos cuatro aspectos? Primero, la habilidad para trabajar. Es uno de los únicos países que les ofrece opciones generosas para trabajar durante los estudios, después de los estudios, y si algunos de ustedes viajan con su pareja también tiene esa capacidad de trabajar. Segundo, Australia, por tener fronteras de agua, llegar de forma ilegal no es tan fácil. Es por esto que la mayoría de personas que viajan a Australia lo hacen por medio de estudios o por medio de trabajo, de manera que las personas con las que ustedes van a interactuar en el día a día tienen gustos, tienen preparación similares, y es por esto que Australia tiene una de las poblaciones más educadas del mundo. Y en el centro de todo está que es un país multicultural, porque esto afecta a todo. Esto afecta
la experiencia que ustedes tengan académica, aprendiendo de personas de todo el mundo, de la China, de la India, de otras partes de Latinoamérica, de Europa, pero también afecta el día a día en términos de comidas, en términos de costumbres. Entonces, Australia tiene esa gran ventaja que la mitad de los australianos nació fuera de Australia, uno de sus padres nació fuera de Australia. El clima consideramos que es algo muy importante. El colombiano tiende a gustarle un poquito más el clima caliente. Australia es un país con un verano espectacular. En el invierno no cae nieve en las ciudades principales, a pesar de que em, tiene estaciones marcadas en la mayoría de las ciudades principales. Entonces el clima es un aspecto muy importante. Y por último, la seguridad, pues sabemos que cada día es más importante durante este proceso de estudios. ¿Por qué Australia desde un punto de vista académico? Ya vamos a entrar un poquito más en detalle en esos aspectos, pero acá está un resumen de las credenciales académicas que tiene Australia. Solo hay 41 universidades en el país, eso es un número pequeño comparado con otros destinos de habla inglesa que tienen 3.000, 4.000 instituciones de educación superior y que pueden hacer un poco más difícil ese proceso de buscar estudios de posgrado y más buscar estudios de posgrado de alta calidad como lo exige Colfuturo. 41 universidades y en términos de rankings nos va muy bien. De esas 41 universidades, 3 están en el top 20 en el mundo, de acuerdo a los últimos rankings de QS 2025. Y de ese grupo de 41, 9 están en el top 100, que es un número bastante alto, tomando en cuenta el número pequeño de universidades que hay en el país. Tenemos el tercer sistema de educación superior más fuerte en el mundo. Tenemos universidades que son líderes a nivel mundial, estoy hablando de top 10 en áreas como minerales, minería, biología marina, ciencias deportivas, farmacología, entre muchas otras. Entonces, también en nuestra promoción del país como destino educativo, estamos resaltando esas áreas donde Australia es top a nivel mundial y no necesariamente decir que somos un país donde somos buenos para todo. Adicionalmente, a estos rankings de las universidades, tenemos 30 de las mejores ciudades, tenemos 5 ciudades, perdón, dentro de las 30 mejores ciudades estudiantiles en el mundo, también de acuerdo al ranking de QS de mejores ciudades estudiantiles. Y este es posiblemente el reflejo más importante y más impactante de lo que es la calidad de la educación australiana. Acá hemos dividido las universidades top 20 en el mundo en la parte superior, seguidos por las universidades top 30, top 100 y luego top 100 top 200, que son como las que vemos casi siempre presentes en los resultados de las rondas de Colfuturo. Entonces, en ese top 20 vemos algunas universidades australianas, 3 como les mencioné, la Universidad de Melbourne, la Universidad de Sydney y la Universidad de New South Wales, que están al mismo nivel de universidades tradicionalmente conocidas y consideradas por los estudiantes colombianos como las mejores del mundo, que varias de esas pertenecen al prestigioso grupo de Ivy League en Estados Unidos, al grupo de Russell Group en Inglaterra, entre esas Harvard, Imperial College, Oxford, Cambridge, y al mismo nivel vemos universidades australianas como las que les mencioné, y si miramos los costos, estamos más o menos a la mitad o un tercio de lo que pueden costar estas universidades top a nivel global. Si bajamos un poquito en términos de rankings, de igual forma vemos un número importante de universidades australianas. Vemos a la Universidad de Queensland, a la Universidad de Monash, Western Australia, Adelaide, que casi todas pertenecen a un grupo, como lo he mencionado ahí, que es el grupo de las 8, que son las universidades que más invierten en investigación y por ende son las mejores ranqueadas a nivel mundial. Pero si seguimos abajo, vamos a ver también universidades muy interesantes que han sido muy populares en el mercado colombiano, como el Politécnico de Milano, como la Universidad Complutense en Madrid, y al mismo nivel vemos universidades australianas como RMIT, enfocada en arquitectura y diseño, la Universidad de Macquarie, muy top en business, en traducción, vemos la Universidad de Curtin, de las mejores en el mundo en temas de minería, todas estas incluso por encima en términos de rankings de la Universidad de los Andes, que es la mejor universidad rankeada en Colombia. Entonces, esto para reflejar el impacto que tienen en los rankings globales las universidades australianas actualmente.
Acá vemos una lista de los rankings que ocupan las universidades australianas. Como les dije, casi todas en ese top 100 son universidades del grupo de las 8, pero cada día vemos universidades jóvenes entrar a ese grupo, como acá la Universidad Tecnológica de Sydney, número 88 en el mundo, top en el tema de análisis de datos y todo lo que tiene que ver con. Y estas universidades están ubicadas estratégicamente en las ciudades principales. En Australia tenemos universidades top en la ciudad de Perth, en la ciudad de Adelaida, en la ciudad de Melbourne, Canberra, Sydney, dependiendo de la experiencia que quiera vivir cada persona, que tengo entendido que en los próximos días van a ver más en detalle presentaciones de estas universidades, donde les van a conocer mucho más, pero desde un punto de vista geográfico van a encontrar alrededor de todo el país. Como les dije, uno de los aspectos más claves donde promovemos Australia es empleabilidad. Y empleabilidad es clave porque esa posibilidad de trabajar mientras estudio me da disciplina mientras estudio. El sistema académico australiano está diseñado para que los estudiantes puedan trabajar y estudiar al mismo tiempo, de manera que estudias durante el día, termina 2, 3 de la tarde y continúas trabajando, los que lo quieren, por supuesto, el resto del día, fines de semanas. Entonces, esto les da una libertad financiera o un apoyo financiero, que es clave durante todo este tiempo, les da más disciplina para poder combinar y manejar muy bien el tiempo que ustedes utilizan para investigar, para hacer sus trabajos, para ver las clases que hicieron. Y las personas que viajan en pareja, pues esta es una ventaja importantísima. Los cónyuges de estudiantes de maestría y doctorado pueden trabajar tiempo completo, lo cual también es una ayuda importante, con uno de los salarios mínimos más altos del mundo, que es poco más de $23 la hora. No tiene un estudiante que trabajar en trabajos informales, limpieza, mesero, no lo tiene que hacer. La limitación existe en términos de tiempo y en términos de trabajos que requieren cierto aval legal, como contadores, como arquitectos, pero fuera de esas carreras, la mayoría de estudiantes pueden trabajar medio tiempo donde consigan trabajar. Y por supuesto están protegidos por las leyes australianas y pueden trabajar a tiempo completo en época de vacaciones. También en Australia, a nivel de visa, existe la visa 485, que hace parte de ese retorno de la inversión que yo les mencionaba, porque si hacen una maestría en Australia o un doctorado, tienen la posibilidad de permanecer en el país post estudios para trabajar y nuevamente seguir construyendo ese currículum profesional, que es tan importante, con experiencia en el exterior. Y también lo que es clave es que Colfuturo les permite permanecer un tiempo fuera del país después de terminar sus estudios. Entonces acá es como la mezcla perfecta desde un punto de vista de construcción de carrera, pero también desde un punto de vista de apoyo económico y retorno de la inversión que ustedes han hecho desde un inicio. Y siguiendo con el tema de empleabilidad, no es solo trabajar durante los estudios, sino después de los estudios, una vez se gradúen. Australia tiene tasas bien interesantes de estudiantes o de graduados de estudios de posgrado. 96.1% consiguen trabajo 4 meses, dentro de los 4 meses después de graduarse, con salarios de más de $55,000 americanos para estudios, para graduados de estudios de posgrado, lo cual es un beneficio bien importante. Y ya hablando específicamente de cómo se ve ese retorno de la inversión, si hacemos unas cuentas muy sencillas, bueno, perdón, acá lo tengo con estudios de pregrado, pero si miramos estudios de posgrado, este periodo de 3 años se reduce a 2 años, que la mayoría de maestrías tienen una duración de 2 años. En 2 años vamos a gastar aproximadamente unos $60,000 americanos. Y aunque muchas personas mencionan que en Australia no hay becas, sí hay becas por la mayoría de las universidades, incluso como parte de los convenios que hay con Colfuturo. Esas becas tienen más o menos porcentajes de entre un 15 a un 50%. Entonces, terminamos viendo que con esas becas un estudiante puede gastar
menos de $50.000, que es lo que les puede prestar Colfuturo para sus estudios de posgrado de 2 años. Y en la parte de abajo vemos cómo se retorna esa inversión, haciendo esos estudios de maestría como mínimo de 2 años o de doctorado. Tenemos la posibilidad de aplicar a una visa de Post-Higher Education que les permite trabajar durante 2 años. Y si tomamos en cuenta los salarios que les mencioné en la diapositiva anterior, con la capacidad de percibir aproximadamente unos $80.000 en ese periodo de 2 años, teniendo ese retorno de la inversión que estábamos hablando. Y a eso súmenle la posibilidad de condonación que tiene Colfuturo como parte de su programa de crédito beca. Y en este cuadro vemos un poco más en detalle cómo se ve ese retorno de la inversión. Entonces, acá donde está resaltado, vemos principalmente esos estudiantes que hacen estudios de maestría o algunos que hacen estudios de inglés, más estudios de maestría, más el trabajo post-estudios. Esos estudiantes van a tener, acá si ven la columna que dice potencial total de años en Australia, van a permanecer en el país aproximadamente, si hacen estudios de inglés, entre 4.5 y 5.5 años, teniendo casi que un 94% del retorno de la inversión que hicieron en su educación, teniendo en cuenta valores generales de lo que pueden percibir durante sus estudios y al final de los estudios. Ya pasamos ahora a algunos recursos que están disponibles para que ustedes puedan mirar mucho más en detalle lo que yo estoy hablando y cuál es la oferta australiana. La fuente principal es la página de studyaustralia.gov.au, es la página para estudiantes internacionales del gobierno de Australia, donde ustedes encuentran todo muy en detalle de cursos, instituciones, sistema educativo, cómo llevar a mi familia, visa, entre muchas otras cosas. Y si van a la parte de abajo de la página, ya hay algunos recursos que les ayudan a ustedes a definir este proyecto, a aterrizarlo mucho más. Entre esos recursos se encuentran este reporte, que es el Career Market Tool. Es una herramienta que les permite, por medio de unas preguntas, de completar unas preguntas, reciben un reporte muy completo de aproximadamente 15 hojas donde se han identificado aspectos de sus personalidades y a qué sectores se alinean esas características de la personalidad, a qué sectores de la economía, a qué trabajos del futuro. Entonces, esta herramienta es muy útil para que ustedes le puedan dar un poquito de forma a su plan de estudios, porque van a poder armar sus maestrías, sus doctorados de acuerdo a las prioridades que tengan. Entonces, entender muy bien cuáles son esas áreas que se alinean a su personalidad puede ser bastante útil y, por supuesto, es una herramienta gratis. La segunda tiene que ver con idioma y en Colombia nos hemos enfocado mucho en guiarnos por el marco común europeo, que no siempre puede ser el más exacto, por eso, o no es el más exacto porque siempre el parámetro que vamos a tener y el requisito va a ser un examen internacional como IELTS, TOEFL o PTE. Entonces, este también es un examen gratis que, contestando muy pocas preguntas, nos da un resultado de cómo está nuestro nivel de inglés con base en esos 3 exámenes internacionales. Nuevamente un recurso muy importante. Entonces, esto es un resumen de todo lo que ofrece Australia como destino educativo. Acá están mis datos de contacto en caso de que tengan alguna duda. Si algunos de ustedes están en Bogotá y están queriendo saber más sobre universidades australianas, hoy vamos a estar presentes en la feria de QS en el Hotel Bogotá Plaza desde las 6 de la tarde. Para aquellos de ustedes que están basados en Medellín, la próxima semana, no mentira, esta semana, mañana vamos a estar en Medellín también con otros colegas de gobiernos extranjeros hablando mucho más en detalle de lo que tiene Australia como destino educativo. Entonces, em, dejamos un espacio para responder algunas preguntas. ¿Tenemos algunas, Karen? Así es, Camilo. Bueno, inicialmente, pues muchísimas gracias por tu presentación y por toda la información que nos brindaste. O sea, sin duda Australia es un destino absolutamente interesante e increíble. Y esta sesión es de mucha utilidad para todas las personas que quieren, pues, claramente hacer sus estudios allí. Y por supuesto, tenemos muchísimas preguntas para ti.
Y bueno, la primera es de María Paula, quizás lo mencionaste en algún momento, pero ella quisiera de pronto que reiteraras un poco en el tema, y es cuáles son esas tres universidades seleccionadas según QS que tú nos mencionaste. O sea, se refiere al top 20, me imagino. Ujú. Las tres universidades son la Universidad de Sydney, la Universidad de New South Wales y la Universidad de Melbourne. Están en el top 20 de acuerdo a los rankings de QS 2025. Perfecto, muchas gracias, Camilo. Bueno, ahora Juan nos pregunta, ¿existe algún tipo de apoyo adicional para el estudiante proveniente de Colfuturo, tipo empleabilidad, vivienda o becas de matrícula? Sí, tipo becas de matrícula. En este momento hay 13 convenios de universidades australianas con Colfuturo. Creo que todas las del grupo de las 8, las mejor ranqueadas, tienen convenios. Y esos convenios van desde un 15% hasta un 100%. Van a haber becas de un 100% para doctorado principalmente. Entonces, sí, y algunos de esos convenios, si ustedes los miran en detalle en la página de convenios de Colfuturo, van a ver que algunos incluyen algunas semanas de inglés en caso de requerirse. En términos de acomodación, sí, no, pero sí en matrícula. Por eso cuando hacemos cuentas de los precios, enfocarse en solo lo que cuesta la matrícula no es una buena forma de hacerlo, decir, bueno, la universidad vale $25,000 australianos al semestre, es mucho, porque a esos 25,000 australianos le quitamos un 15, un 20, un 25% dependiendo de los convenios, y adicionalmente tenemos en cuenta la posibilidad de condonación de Colfuturo, pues que va hasta un 80% para personas de fuera de Bogotá. Así es, Camilo. Bueno, muchísimas gracias. Y sí, obviamente corroborando y reconfirmando la información que acabas de brindarnos, Colfuturo tiene 13 convenios con universidades australianas. Entre ellas pueden encontrar RMIT, la Universidad de Melbourne, de Monash, Macquarie, Queensland. Bueno, hay muchas. Entonces también pueden mirarlo a través del chat. Acabo de colocar el enlace para que puedan mirar a detalle todos los convenios que se tienen. Bien. Camilo, ¿aproximadamente cuánto tiempo dura el trámite de visa para estudiar en Australia? Ustedes deben haber escuchado, actualmente ha habido algunos cambios en términos de procesamiento de visas, pero estudios de educación superior siempre son como las visas de alguna forma más ágiles, donde se toma en cuenta inicio de estudios, pero aproximadamente se deben considerar entre 6 y 8 semanas. De todas maneras, funcionan muy bien los tiempos de Colfuturo de recibir resultados a finales de mayo, tal vez, ha sido en el pasado, para empezar estudios en julio, en agosto. Esos tiempos siempre han funcionado muy bien, pero digamos que 6 a 8 semanas para hacer todo el proceso con tranquilidad. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora Juan nos pregunta algo un poco específico y es acerca de trabajo. Entonces nos pregunta, ¿hay algún tipo de limitación en caso que labore para una empresa española de manera remota estando en Australia? No, No hay ningún problema. no, Perfecto. no. Listo. Bueno, ahora Camila nos solicita si podemos profundizar en la oferta que tiene Australia, específicamente en el programa de idiomas con Colfuturo. Sí, el programa de idiomas es totalmente independiente del programa de crédito beca. En este momento hay 5 o 6 convenios con universidades australianas para llevar a cabo estudios de inglés en universidades australianas. Está la Universidad de Bond, la Universidad de Adelaide, la Universidad de Queensland, el International College of Management en Sydney. Ese programa no es financiado como el de crédito beca, pero sí hay unas convocatorias durante el año y es como si, digamos, ustedes se matricularan en cualquier curso de inglés por medio de una agencia de educación, pero en este caso los convenios son directamente de Colfuturo, y esa comisión que normalmente gana una agencia de educación, en este caso Colfuturo, se lo traspasa al estudiante por medio de un descuento mayor que ha sido negociado directamente con la universidad. Entonces, es un muy buen programa porque van a estar estudiando inglés en universidades australianas con la calidad que ya les mencioné, universidades australianas. Perfecto, Camilo, mil gracias. Bien, Ricardo nos pregunta cuál es el promedio de pregrado que piden en la mayoría de universidades para poder aplicar un programa de maestría. Eso varía, pero vemos promedios desde 3.7, 3.8, 3.9. Digamos que la mayoría de estudiantes que conocemos cumplen o pueden llegar a cumplir con el requisito. La ventaja es que entre más alto el promedio,
más posibilidades tienes de ser seleccionado por Colfuturo y más probabilidades vas a tener de una beca, porque las becas en Australia son becas por mérito académico. Entonces, una cosa es la aceptación en el programa académico, otra cosa es ser aceptado como beneficiario de Colfuturo, que sí ya es una mezcla de factores, pero el promedio juega un porcentaje bastante alto dentro de esa mezcla. Perfecto, gran dato, muchas gracias. Bien, Andrés nos pregunta, ¿la visa posgraduado está supeditada a una oferta de trabajo o uno tiene unos meses para encontrar el trabajo? No depende, pero sí ha habido cambios importantes recientemente. Dentro de esos hay un límite de edad, entonces esa visa la limitaron para graduados de maestrías hasta 35 años. Para maestrías en investigación y doctorado, si no hay ese límite de edad, el límite es 50 años, pero no va acompañado no tiene que haber una oferta de trabajo. Perfecto. Bueno, Jonathan nos está preguntando si están abiertas las convocatorias, hasta cuándo y bueno, a dónde puede contactarse para aplicar. Bueno, Jonathan, pues te contesto yo particularmente en este caso, para aplicar el crédito beca, nuestra convocatoria se hace de forma anual y la próxima tiene fecha de apertura el día 7 de enero de 2025 y cierra el 28 de febrero para dar resultados aproximadamente el 15 de mayo. ¿Listo? En el caso de idiomas, para quienes estén interesados en este programa, está abierta una convocatoria, perdón, actualmente. El día de mañana abre y cierra el 17 de septiembre. Voy a poner en el chat la información sobre el programa de idiomas para quienes tienen dudas al respecto. Listo. Bueno, ahora Juan Camilo nos pregunta, ¿qué tanto afectan los últimos cambios de las políticas de migración a la solicitud de la visa? ¿Hay posibilidad de ir a estudiar inglés primero y luego hacer la transición a un máster? Nosotros nos basamos en información objetiva. La información objetiva en este caso es que la tasa de aprobación de visas para estudios de educación superior en los últimos meses ha estado rondando para Colombia entre el 98 y el 100%. De manera que los cambios que hay actual en términos de negaciones de visas no afectan a educación superior. Los cambios en términos de incremento de visas sí definitivamente hubo un incremento que va a afectar estudios de educación superior, pero dentro del gran esquema del proyecto, de un proyecto de 50, 60, $70,000, un aumento de $1,000 en una visa no es significativo. Por otro lado, se acaban de anunciar unos límites dentro de números de estudiantes a universidades australianas. En este momento las universidades están todavía descifrando esos límites, qué significan, pero siendo los números de Colombia tan bajos comparados con otros mercados a nivel global, no creemos que tenga ningún impacto. El impacto será positivo dentro de una reducción importante del número de estudiantes en Australia, más oferta laboral, más oferta de acomodación, un sistema educativo mucho más sostenible. Entonces creo que el país le va a seguir dando la bienvenida a estudiantes y los estudiantes de educación superior pues se van a ver beneficiados, creo yo, con estos cambios. Entonces no hablaría de un impacto negativo. Súper bien. Sí, perdón, y sí puedes hacer estudios de inglés más estudios de maestría después. Creo que la mayoría de estudiantes de Colfuturo generalmente tienen esa necesidad de perfeccionar el inglés y lo hacen antes de iniciar sus cursos, obviamente planeando muy bien los tiempos. Así es. Mil gracias, Camilo. María Paula nos pregunta si los estudiantes seleccionados por Colfuturo tienen que presentar otro soporte de solvencia económica ante la embajada. El soporte bueno, y aclaro, yo hablo generalidades con respecto a solvencia económica porque es responsabilidad de otra agencia de gobierno, que es el Departamento de Asuntos Internos. La solvencia económica que se debe presentar eh, tiene un valor muy específico que se calcula dependiendo del tiempo que el estudiante vaya a estar en términos de manutención, que ese valor ya está establecido en $29,000 australianos, poco más de ese valor, más otros factores con respecto al curso de etiquetes aéreos. Ese valor se debe soportar. Lo que pasa con Colfuturo es que parte del soporte de ese valor es lo que Colfuturo les va a prestar, pero ese valor que se debe soportar siempre se debe tener en cuenta porque es un requisito. Perfecto.
Bueno, Daniel nos está preguntando si podemos profundizar un poco más sobre las becas de maestría. Pues yo creo que yo ya pasé, digamos, yo ya pasé el enlace en el chat para que vean lo que se les puede ofrecer a través de Colfuturo, que son 13 convenios en general que tenemos al día de hoy. Sin embargo, no sé, Camilo, si quieres hablarnos de Sí. otro tipo de becas, otros beneficios que nos puedan ofrecer. Sí. No sé si esto sea obvio, pero acá es clave entender que una cosa es la condonación que pueden llegar a lograr por Colfuturo, otra cosa es la beca que ofrecen las universidades como parte de este convenio. Entonces, si, por ejemplo, la Universidad de RMIT tiene una beca de un 20% para generalizada, cuando sales seleccionado como beneficiario de Colfuturo, le quitas ese 20% a tu matrícula y ya el proceso de condonación de Colfuturo tiene que ver con lo que te prestaron, más no con el precio total. Entonces, de alguna forma es como una doble beca. Algunas son automáticas, simplemente por salir seleccionado como beneficiario de Colfuturo. Otras de estas becas que hacen parte de los convenios son un número específico de becas para los estudiantes que ellos seleccionen. Entonces, por ejemplo, la Universidad Tecnológica de Sydney tiene tal vez 5 becas del 50% y lo basan en sus criterios de selección. Hay otras que son brindadas por las facultades, entonces van a haber un porcentaje un poco más alto para ciertas facultades. Entonces varía un poco dependiendo del convenio, pero los convenios están todos publicados en el link que Karen les compartió. Entonces ahí pueden ver directamente lo que ofrece cada uno de estos convenios en términos de descuentos. Perfecto. Bien, Camila nos pregunta, bueno, creo que se ya lo respondimos, pero igual voy a realizar la pregunta, y es, si ella ya está en Australia estudiando idiomas, pueden postularse al tiempo para ser beneficiaria del crédito beca en maestría sin problema. Así es, Camila. Sí, 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 pues. Bien, eh, Jonathan nos pregunta, si ya estoy en Australia estudiando una maestría en una de las universidades de convenio o aliadas, ¿igual podría aplicar al crédito beca? Bueno, Jonathan, yo te respondo pues por parte de Mm. Colfuturo, sí es posible. Colfuturo financia programas de posgrado que inician o que continúan. Así que si tú ya estás cursando un programa de posgrado en Australia y necesitas financiación para el tiempo restante, lo puedes hacer a través de Colfuturo. La única condición es que el tiempo restante de tu maestría deben ser mínimo 9 meses, que es el tiempo mínimo que Colfuturo apoya con financiación a los estudiantes. Bien, bueno, pues a través del chat, no tenemos más preguntas. Sin embargo, en redes sociales pues nos dicen, nos comentan, nos preguntan que ya que tú tienes como la experiencia académica tanto en Colombia como en Australia, no sé si nos puedes quizás contar como aquellos aspectos que diferencian en mayor medida los sistemas académicos o los sistemas educativos. ¿Cuál es la diferencia quizás más preponderante, más importante que deberían tener en cuenta aquellos que quieren estudiar en Australia? Sí, yo no conozco detalles de sistemas académicos europeos o de Estados Unidos, más de países similares a Australia como Reino Unido. Entonces, Reino Unido puede ser muy similar, pero con el sistema académico colombiano sí hay una diferencia gigantesca. El sistema académico colombiano es más de presencia todo el tiempo, contacto todo el tiempo con el profesor, muchas materias, clases muy temprano, clases muy tarde. El sistema académico australiano son menos materias, 4 materias por semestre normalmente. Adicionalmente, se compone de lectures y tutorials, entonces son clases magistrales muy grandes, seguido por tutoriales donde ya hay mucha más interacción detallada, generalmente guiada por estudiantes de doctorado, mucha investigación fuera del salón de clase, mucho trabajo, mucha lectura fuera del salón de clase, aprovechando todos los recursos que ofrecen las universidades de miles de bases de datos, de bibliotecas gigantes, de contacto con investigadores. Entonces, sí es muy diferente en ese sentido, una intensidad horaria muchísimo más pequeña que en Colombia. Y esto puede llegar a ser muy parecido al sistema también, como dije, de Reino Unido, con base en las universidades europeas, también el tema de empleabilidad es importante, una diferencia importante. El sistema australiano apoya mucho esa empleabilidad durante los estudios,
en un sistema europeo si no se toma tan en cuenta, sino es estudio principalmente. Perfecto, Camilo. Por otra parte, quisieran que nos brindaras, por favor, algunas recomendaciones o consejos en cuanto al hospedaje en Australia. Si este proceso es complicado, si es demorado, ¿qué recomiendas? Que de pronto las personas vayan buscando desde aquí opciones de hospedaje o cuando lleguen a Australia mejor Sí. para estar más seguro. Australia tiene en términos de hospedaje todo lo que pueden tener los países importantes de habla inglesa en términos de casas de familia, residencias estudiantiles dentro y fuera de las universidades, apartamentos y casas compartidas. Actualmente hay una alta demanda de acomodación y de ahí también vemos muchos de los incentivos a las universidades para construir más acomodación universitaria. Entonces, con esta reducción de estudiantes que estamos viendo en los próximos meses, se va a aliviar mucho más ese proceso, pero sí hay muchas opciones de este tipo. Entonces, la recomendación casi siempre va a ser desde acá, no contraten algo permanente, porque va a ser muy importante sobre el terreno que miren em, qué tanto van a ir a la universidad, qué tanto van a estar desde la casa, dónde van a trabajar, si van a trabajar y con base en eso busquen acomodación o más cerca a la universidad o más cerca al trabajo o un punto medio. Entonces, desde acá lo que es más recomendable es acomodación temporal, mientras sobre el terreno ustedes pueden ir mirando, pero sí hay muchísima oferta en ese sentido. Perfecto, Camilo. Bueno, no tenemos más preguntas. Realmente, pues queremos agradecerte por este espacio, por la presentación. Sin duda, como lo mencioné anteriormente, Australia es un destino increíble y que nos va a ofrecer cosas muy, muy enriquecedoras en cuanto a empleabilidad, como lo dijiste tú, y en cuanto a todas las experiencias académicas adicionalmente. No sé si quieres finalmente brindarnos un consejo para todas las personas que realmente quieren empezar este proceso de estudio en Australia. Claro que sí, hay varios, pero así que me vengan a la cabeza rápidamente uno, esto es un proceso que es posible para la mayoría de ustedes, desde que cumplan con la calidad académica que es requerida, muestra de eso los resultados de Australia de la última convocatoria. Segundo, Australia es un proyecto espectacular para cualquier estudiante de educación superior y eso lo confirman muchos de sus amigos, familiares que han estado o están en el país. Tercero, los cambios recientes van hacia que el país sea un país más sostenible desde un punto de vista de una oferta de calidad. Entonces, ustedes se van a seguir encontrando con un país espectacular para estudiar. Y por último, creo que este programa de crédito beca de Colfuturo hace que estudiar en una de las mejores universidades del mundo sea posible para cualquier persona, independientemente del estrato socioeconómico, de la ciudad de donde vengan, de la ciudad donde quieran estudiar, del país donde quieran estudiar, porque permite tener prácticamente una beca del 100% desde que se planee muy bien. Entonces, es muy posible, pero requiere planeación, requiere investigar, requiere hablar con universidades, requiere asistir a las sesiones académicas de Colfuturo, pero lo han hecho miles de estudiantes y lo siguen haciendo miles de estudiantes colombianos. Es un programa espectacular con mucha información disponible para que ustedes tomen una decisión informada. Entonces, el consejo es tomen la decisión pronto porque este mundo de la educación internacional es muy cambiante y en este momento es posible. Entonces tomen esa decisión pronto. Recuerdo nuevamente que hoy estamos en la feria de QS en el Bogotá Plaza. Estamos mañana en Colfuturo en la Universidad de EAFIT, también hablando de lo que ofrece Australia como destino educativo. Entonces quedamos muy atentos a cualquier duda adicional que puedan tener. Muchas gracias por asistir. Gracias, Y ustedes, Camilo. Karen, gracias por la invitación. Perfecto, mil gracias a ti. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por su participación, su gran interés, sus preguntas. Espero que continúen muy conectados a Colfuturo. Como lo mencioné, esta primera parte de septiembre tendremos webinar informativos con universidades de convenio en Australia, así que pues los invito a que estén muy, muy pendientes de ello y no se pierdan ninguna de estas sesiones. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Camilo.